están en sus casas. Rosa, Chal, bendiciones. Sé que muy pronto nos vamos a estar viendo. Se está viendo más claro aquí el edificio, la construcción. Ya están también avanzando. Así que ya también los niños pronto estarán de regreso en sus clases. Ahí les estaremos avisando más pronto. Amén. Que el Señor les bendiga. Los extrañamos, los que están en sus casas, y nos vemos pronto si Dios quiere. Hoy fue un día que se iba a hacer challenge a muchos pastores en iglesias mega, que iban a abrir sus santuarios adentro de las iglesias. Y hoy dije que a lo mejor el diablo se iba a soltar. No digo que el gobernador sea el diablo, pero ya saben a qué me refiero. Saber qué sucede. Muchas iglesias iban a hacer challenge eso, y ahí les avisamos a ver qué va a suceder. Amén. Pero mientras aquí, si no se siente bien, póngase su máscara. Que el Señor les bendiga, hermanos, y le dejo el tiempo a José. Sí. Sí, él les va a explicar algo de la website, lo que está en la lista, cómo entrar a la website. Sí. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Que Dios continúe guardándonos y bendiciendo, y que continúe proveyendo todo lo que necesitamos. Aquí en el fondo tienen, y gracias por sus oraciones. Vi todo el mensaje, y Martín Cagado estaba diciendo, dijo códigos, no sé si se dieron cuenta, que la presión se le subió cuando iba a predicar, y que la presión se le subió, o sea, varios códigos que dijo. Pero yo tuve una infección aquí en el ojo, me lo raspé, se me hinchó, se me puso feo. Fui al doctor y me dijo que me alejara de las computadoras. He estado haciendo muchas cosas en el trabajo, pero me dijo que me alejara por unos 3 días. Fui el jueves en la noche, el viernes no fui a trabajar, sábado no computadora, domingo no computadora, hasta el lunes que regresé a trabajar, y por los resultados que me habían hecho. Pero lo más crítico de todo es que me encontraron la alta presión. Alta presión tanta que no me dijeron, bueno, mira, es que tienes que cambiar tu estilo de vida para comer saludable y todo esto, lo que uno tiene que hacer. Pero me dijeron, te receté medicina. Ya cuando alguien toma medicina diario porque tiene alta presión, llegué a la casa y le dije, Yolanda, ya estoy, como pastor Rick decía, jeringado. Estoy ya. Entonces, drásticamente tengo que cambiar de todo lo que estoy comiendo, cómo estoy comiendo. Y da miedo. Y les digo que la encontraron alta porque luego me recetaron una, es la más bajita, ¿no? De 20 miligramos. Pero de todas maneras, y ya nos compramos una maquinita para chequear la presión. Los 2 viejitos y Yolandita ahí nos estamos cuidando con nuestra medicina. Pero el punto es de que, gracias, el Señor siempre es fiel. El Señor siempre sabe lo que Él hace y permite para el bien de sus hijos. Amén. Amén. Bueno, ahorita les estamos enseñando lo que es la website de bendición. Si se van a la página principal, hasta abajo van a ver ese punto donde dice Faith en Freedom. No sé si están viendo. Y básicamente lo que esto es una organización de iglesias y organizaciones de fe que se unieron para, pues básicamente para las personas que no tenemos tiempo o no entendemos las proposiciones del libro ese gordo que nos mandan, qué es a favor y qué es en contra. Lo hacen en un lenguaje legal que solamente hay que ser un abogado para poder entenderle exactamente.
Y entonces aquí lo ponen de una manera bien simple, basado a lo que creemos nosotros por nuestra fe y lo que queremos también con lo que se refiere a toda la familia. Entonces, si continúas. Ya presiona, mijo, ahí a votar, ya. Le presionan ahí y aparece esto. Y aquí está lo que es el formato. Ahí está la carta, está explicando exactamente de dónde, por qué lo están haciendo, todo lo que está ocurriendo. Bájale. Después vemos aquí las proposiciones. Entonces está la proposición 14 y es de bonds. Lo único que está en inglés. Es lo único, pero bueno, ahí está. Y lo está poniendo de una manera concisa, clara y corta para entenderle por qué y por qué no. Entonces aquí ellos están recomendando que hay que oponernos a la proposición 14. Del otro lado, bueno, ahí continúa la 17. Y así consecutivamente, lo que uno tiene que votar basado a nuestras convicciones. Pero si usted está y dice, no, yo no estoy de acuerdo, usted puede votar como Dios quiera que uno vote. Pero esa es una recomendación, porque a veces uno dice, híjole, yo estoy más confundido ahora que vi a favor y vi en contra, ahora ya ni sé qué voy a hacer. Porque la manera que ellos lo hacen, no nos podemos basar por los anuncios de la radio o de la televisión, porque ellos lo van a mover de una manera donde les va a convenir a ellos, porque ese es el punto, ¿no? Pagan mucho dinero para que la gente que no sabe, dice, oh, pues eso, claro que sí, yo voy a votar por eso. Uno ve la misma proposición en contra y dice, oh, pues no, también eso, yo voy a votar por eso. Entonces uno va a votar y uno dice, ¿y ahora qué hago? Y ese es el punto, ¿no? De confundir a la gente. Pero aquí esa es una manera fácil de explicar. Continúa, mijo. Y ahí están todas las posiciones, están aquí, todas. Y estas son para el estado de California. Y síguele. Y abajo están ya después los candidatos. Continúa. Aquí están, ahí está de la Casa de Representativo, bueno, los del Congreso y los del Estado. Entonces, basado al área de cada quien, donde viva, va a buscar su distrito congresional y va a buscar su candidato. Y ahí, continúa. Ahí párale. Aquí está diciendo los distritos. Y luego fíjense que donde dice NR, quiere decir que no response. Quiere decir que la persona le preguntaron estas cosas que son importantes para la familia y para nuestra fe, no tuvieron contestación. Quiere decir que no van con nosotros, no van con lo que nosotros creemos. Pusieron no response. Y fíjense la cantidad que no quisieron responder. Y es algo, o sea, tienen algo escondido, por eso no lo dicen. Entonces pusieron no response. Hasta que llegamos aquí, Mark Reed. Y la S quiere decir algo. Si nos basamos allá arriba va a decir que quiere decir la S en contra. A ver, bájale. O abajo, pero ahí déjale. Pero aquí va a estar, y eso es lo que va a querer decir en este punto. Suponemos en el punto 1 puso S. El punto 1 es bájale, mijo. Bájale. No, súbele mejor. Ya. El punto 1 es esta pregunta. Esa pregunta que le hace, le pregunta que si está de acuerdo o se opone, y aquí están las preguntas que les hicieron. Entonces la pregunta 1, esta persona puso no response. La pregunta número 2, no response, y así, o sea, no tuvo respuesta para nada. Entonces, ¿qué clase de políticos son si no pueden decirnos en qué están de acuerdo y cómo van a votar ellos y cómo nos están representando? O sea, no tiene sentido. Entonces, y ahí le vamos bajando. Ahora sí, todo está ahí. Algunos, ahí van a ver que unos respondieron, otros no. Y aquí está lo que quiere decir. Suponemos si la S, vamos a ver aquí si la S. La S es que están supporting, quiere decir que están de acuerdo. La O quiere decir que se oponen. O sea, Aja Smith se opone, está de acuerdo, y ahí podemos ver. Entonces, eso es para sentarnos, y es mejor verlo en su computadora. En el teléfono va a ser un poco complicado porque tienen que hacerlo grande, porque es un documento de PDF que está así, entonces tienen que achicarlo y hacerlo grande. Pero si se meten en su computadora de la casa con el screen grande, ahí lo pueden ver. Y eso es a través de
de bendición en la homepage. Ahora vete, mijo, al boletín. También en el boletín lo pueden ver. Apasúrale aquí. Ya. Otra vez. Ok, a ver, ahora vete al boletín. Boletín. Bájale. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en el estudio está más abajo del boletín. Pero échale aquí. Y aquí es donde está, guía para votar. Y está lo mismo. Hay dos maneras de llegar a esta página. A través del homepage, la apachurra y ahí está hasta el final. O a través de aquí del boletín. Ok, ahora regrésale, amigo. Ok, y ahí sí, bájale para abajo. Y aquí está el estudio de hoy. Ahí está el estudio de hoy donde está. O sea, está en la misma página del boletín. Ok. Entonces, hay que estar en oración. Ahora sí lo puedes apagar. Hay que estar en oración. Estaba hablando con un hermano y estas elecciones son cruciales, son tan importantes que si gana un partido, el otro partido no lo va a aceptar. Y si gana el otro partido no lo va a aceptar. Porque ya desde ahorita están preparando a las personas a que no acepten si gana el que está ahorita en la presidenta, si gana Trump. No lo van a aceptar y va a haber demostraciones. Y ya sabemos que cuando hay demostraciones hay gente infiltrada para hacer caos, para que haya desorden. Esperemos que no. Y si gana el otro partido, también hay personas que no lo van a aceptar, porque parece que las encuestas, depende de qué encuesta también vean, unos están arriba y otras encuestas, o sea, ahorita hemos llegado al punto que todo, o sea, la verdad de fulano no es la misma verdad de Mangano, entonces cada quien tiene su propia verdad. Y hemos llegado a un punto donde si nosotros no leemos, si nosotros no estamos en lo que estamos, hermanos, entonces la gente va a hacer lo que ellos quieran. Entonces tenemos que estar en oración. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar el estudio. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias porque eres bueno con nosotros. Eres nuestro papá Dios y es el único lugar donde podemos venir y descansar en ti, Señor, buscando tu gracia y tu misericordia que tú la das cada mañana, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos hables en este estudio que es, Señor, es el amor, Señor, que a muchos de nosotros nos falta, Señor. El amor que continúas hablándonos en el amor. Padre, te pedimos que podamos escuchar tu dulce voz esta mañana. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, continuamos con la serie Dios es amor. Dios es amor y estamos, bueno, más bien vamos a continuar. La semana pasada, por cierto, que ese estudio va a estar junto con, que Martín dio un estudio tremendo de exactamente de lo que estamos viviendo, de las votaciones, de hay que involucrarnos, de todo. Entonces el estudio va a estar junto con todas las propuestas para que ahí veamos las dos cosas a la vez. Pero hace 2 semanas nos habíamos quedado con el estudio que se llamó, el título fue Aléjate del pecado, porque la semana anterior habíamos establecido que éramos hijos de Dios. ¿Quiénes eran hijos de Dios y quiénes no eran hijos de Dios? Nos dimos cuenta, aprendimos que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Después, como hemos sido adoptados, somos hijos de Dios, hay que alejarnos del pecado. Versículos de 4 al 9. Y hoy, la marca del amor, vamos a leer el versículo 10 al 17 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y ahí en su boletín está el bosquejo, el outline, y no lo voy a leer, vamos a ir directamente a leer el texto de esta mañana. Amén. Dice, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 17. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? Pues en que se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice que no es de Dios.
Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje que había escuchado desde el principio. Versículo 12. Y luego aquí da un ejemplo, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Y luego aquí da la respuesta. Porque sus obras dice que eran malas. Las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice que permanece en muerte. Versículo 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicidia. Palabras fuertes. Palabras que a mí me dejan así como que me ponen nervioso, me dejan temblando. Y después dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido? Pues en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta y dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es que mora el amor en alguien que dice es cristiano y en realidad no abre su corazón para con los hermanos? Una pregunta, ¿realmente amamos a Dios, hermanos? Y a veces uno dice, bueno, es que yo amo a las personas, pero hay unas personas que no puedo amar. Y podemos tener nuestra lista de personas que tal vez nos fallaron, nos hicieron mal. Es imposible que los podamos amar porque nos dañaron, hemos quedado marcados para el resto de nuestras vidas. Hemos estado en situaciones donde nos hemos sentido de lo peor simplemente porque esta persona nos hizo lo que nos hizo. Y no vamos a olvidar. Eso es lo que decimos, es lo que aquí está. Pero fíjense lo que vamos a aprender hoy. El amor demuestra, hermanos, al mundo entero que si estamos siguiendo a Dios, debemos de amar a las personas. Porque Dios es amor. ¿Eso es difícil, hermanos? Una pregunta así bien honesta, como que nadie nos esté viendo. ¿Verdad que es bien difícil? Es difícil amar a las personas que nos han hecho mal. Es simplemente, es como que es imposible. Pero fíjense, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, y si nosotros somos creyentes, es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos. O sea, como que no existe. Y uno dice, wow, entonces quiere decir que no amo a Dios porque odio a aquella persona, o aquella persona me cae mal, y empezamos a hacer una serie de preguntas. No sé, tal vez lo que sienten, tal vez ni siquiera es odio, pero es un pensamiento malo que viene y simplemente se sienten mal y no quieren ni siquiera volver a pensar eso. Pero tal vez no es odio, porque es claro que si el Señor ha venido y es parte de nuestras vidas, no podemos odiar, hermanos. Es lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, no sé, tal vez, ¿será que todavía estamos pensando aquí? Y estamos pensando aquí y lo dejamos que nos lleve a un lugar donde decimos, es que lo odio. Es que yo no he cambiado todavía. Es que tal vez no soy hijo de Dios o hija de Dios. O tal vez no tengo salvación. Si usted ha recibido al Señor y usted se ha entregado totalmente a Él, y si la Biblia dice que Dios es amor, y si Dios mismo a través del Espíritu Santo mora en usted, usted ya no odia a nadie. Tal vez tiene un mal recuerdo, una mala situación, pero espero que al salir de este estudio, tal vez ese sentimiento que tiene, se lo vamos a entregar al Señor y simplemente decir, Señor, yo quiero amar a mis hermanos. El contexto aquí es de la iglesia, pero ¿y qué las personas que familiares que nos hicieron mal? ¿Y qué de los vecinos? ¿Qué de los amigos? ¿Qué de cualquier persona que simplemente nos ha fallado? Eso es difícil de pensar. Entonces, uno dice, bueno, entonces sabemos que yo soy de Dios. Y el título es, yo tengo la marca de amor en mí. O tengo la marca del maligno.
Todos sabemos cuál es la marca del maligno, ¿verdad? La marca del diablo. Aquí hice una lista. Bueno, el 666, que es el clásico. Hasta los que no son creyentes lo saben. Pero el que no hace justicia es hijo del maligno. Tiene la marca del maligno. El odio, la mentira, la ira, la desobediencia, el orgullo y todo lo que es impuro. Sabemos que ellos son hijos de ¿quién? De ira, hijos del diablo. Nosotros pasamos y somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra marca? Pues nuestra marca es el amor. El amor, porque si Cristo mora en nosotros, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. Es el amor. Y hermanos, quiero que mi oración es que cuando salgamos de aquí nos demos cuenta que en realidad somos hijos de Dios, porque el amor revela la verdadera naturaleza que está en nosotros, que es la naturaleza divina, no que seamos divinos, pero Dios está en nosotros, y si Dios está en nosotros, simplemente tenemos una naturaleza de nuestro papá. ¿Quién es nuestro papá? Dios. Si tenemos odio y nos dejamos que el coraje y el odio, como vivíamos muchos de nosotros antes, entonces pasábamos y éramos hijos de ¿quién? Pues del diablo. Antes no éramos hijos de Dios. Por cierto, vieron que el Papa como que dio el ok y dice que no hay problema que entre homosexuales se casen y no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos con lo que dice la Biblia? Romanos 1 y donde quiera, pues. Estamos en los últimos días. Continuando, versículo 10, vamos a comenzar el estudio. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Recuerden que aquí ya veníamos hablando hace 2 semanas, en el versículo 8 y el 9 del estudio pasado, de un contraste de características entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el diablo. Y habíamos establecido que ya no practicamos el pecado, porque ahora somos hijos de luz, ahora somos hijos de Dios. Para leerlo, para entrar en contexto, el versículo 8 de 1 de Juan, capítulo 3, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció Jesucristo? Pues para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Ya hemos establecido que practicar el pecado es continuamente estar haciendo algo. Continuamente, ay, me perdono, ay, sí, gracias Señor, me perdonaste, y voy y otra vez hago lo mismo. Entonces, está practicando el pecado. O sea que el Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en nosotros. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar, no podemos pecar, hermanos. Sí, tal vez podemos hacer así malos pensamientos, podemos tal vez caer, un trompezón, sí, nos caemos, de veras pecamos de una manera, uno dice, wow, pero simplemente no estamos perdiendo la salvación, no estamos pidiendo que ya no somos hijos de Dios porque ya pequé. Continuamos siendo hijos de Dios, pero tenemos que venir en un espíritu de arrepentimiento, sabiendo de que Dios es quien murió por nosotros, sabiendo que Dios ya pagó lo que nosotros debíamos. Nosotros simplemente es por gracia y por la fe que hemos puesto en Jesucristo que tenemos vida, y no más vida así, vida eterna. Entonces, una vez más, los que practican la injusticia y el pecado no nacieron de Dios, porque Dios es santo, hermanos, es justo, puro, Él es vida, Él es verdad, Dios es amor. Y lo opuesto es que el diablo es desobediencia, es impuro, es injusto, es muerte, es mentira, es odio, todo lo opuesto a lo que es Dios. Eso es algo que nos debe de llenar de paz y de tranquilidad, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida y vida eterna. Ahora, esto es para los creyentes. Los cristianos, los hermanos, tenemos malos pensamientos tal vez de fulanito, de otra congregación, de otro hermano que va a otra iglesia, que el hermano me estafó, que no sé, que me cayó mal, me quedó mal, o aquel hermano me cae mal, o les hacemos daño. Espero que no, hermanos.
Espero que no. Tal vez si otras personas hacen eso con nosotros, pues ya el Señor que los guarde. Pero mucho cuidado, hermanos. Si hacemos este tipo de cosas, estamos revelando que no somos hijos de Dios. Así de claro. Y no sé, siempre cuando hay negocios entre hermanos y que algo sale mal, siempre da como un temor de decir, ay, ¿y si yo estoy mal? Pero ¿qué tal si el hermano está mal? Y yo como hermano le voy a decir la verdad, y no quiero simplemente ofenderlo, pero él tiene que saber que como hijos de Dios tenemos otro estándar, por lo menos para que se dé cuenta, no sé, pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos revelando que no somos hijos de Dios? Y a veces uno se sorprende, gente que uno cree que en realidad son hermanos que dicen en la Biblia, hablando con mi esposa, hizo un comentario, dice, a veces los creyentes usan la Biblia, pues, o sea, es que somos hermanos, o que sí, bendición. Tal vez en realidad ni son hermanos, simplemente fueron una vez a la iglesia, o se alejaron, pero no están practicando, o sea, no, se han alejado de la iglesia, pero dicen que son hermanos, y en realidad ahí nos damos cuenta que no son hijos de Dios. Pero nosotros no sabemos. Pero la Biblia dice que por los frutos, ¿qué? ¿Qué sucede? Por los frutos los vamos a conocer. Los vamos a conocer. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de estar juzgando, de estar metiéndonos en pleitos. Simplemente por los frutos se conocerán, y hay que simplemente orar, y aquí no pasa nada, y cada quien por su lado, para evitar situaciones. El amor se revela ¿quiénes son en realidad hijos de Dios? Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que no andan en pleitos, en contiendas, los que más bien quieren llevar todo tranquilo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendecidos son los pacificadores. También Jesús, hablando en Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Fíjense, primero hay que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento y el principal. El segundo, ¿cuál es? Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí nos amamos a nosotros mismos? ¿Verdad que nos cuidamos? Nos cuidamos. Si vamos al doctor y nos dicen que tenemos la temperatura y uno se asusta y va y uno se cuida porque uno no quiere morirse, ¿verdad? Aunque uno dice, bueno, yo me voy con el Señor, pero Señor, todavía no, quiero ver a Jesse que tenga sus hijos. Y luego Jesse me dice, no, Dad, iba en el carro, no sé, iba hablando con Yolanda y Jesse se me olvidó que iba en el carro. Y le dije, Yolanda, yo que no me quiero morir antes de no ver a Jesse con sus hijos y casado. Y luego Jesse le dice, Dad, ¿y qué pasó con Declan? Con Declan y sus hijos. Y le dije, mijo, yes, con Declan le voy a pedir al Señor que me dé, ya estás hablando de profecía, yo la tomo, gracias Señor, y ahí vamos haciendo las cuentas yo y Yolanda, y en realidad de aquí serían unos 20 años más, ¿no? Declan tendría unos 23, 24 años, quiere decir que es posible, si se casa de 21, de 22, tal vez, porque mi mamá tiene, ¿cuántos años tiene? 78, quiere decir que yo llegaría a los 80, ya para poder ver a mi bisnieto. Qué bendición, ¿no? Qué bendición sería esa, pero bueno. El punto es que el Señor sabe exactamente cuándo es nuestro tiempo y así. Es más, el Señor puede venir así y nos puede llevar y estamos en la presencia del Señor y se empieza todo el desorden aquí en la tierra. Bueno, versículo 11. El amor es el mensaje oído desde el principio. O sea que, ¿cuál era ese mensaje? Pues ya lo vimos, ¿no? Que nos amemos unos a los otros. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Aquí, una vez más, el contexto está hablando a sus experiencias con Jesús, que Jesús les estaba enseñando. Jesús de alguna manera
Gracias, Martín. Aquí, en el contexto era de que se estaba refiriendo a Jesús, que él anduvo con ellos y le estaba mostrando todas las experiencias, lo que les enseñaba. Jesús hablando en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo les doy, una vez más, que se amen unos a los otros, como yo los he amado, y que también se amen unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Le dice como 4 veces, que se amen los unos a los otros, que se amen unos a los otros, que ustedes tengan amor unos con los otros. Es bien importante, hermanos, que se muestre el amor que está en nosotros, que muestremos amor. Un creyente se muestra por el amor, porque ya no le interesa, ya no tiene envidia, ya hay otras cosas que antes eran importantes para uno, ya eso no es importante. Ahora lo importante es mostrar el amor genuino y mostrar lo que Dios está haciendo en la vida con nosotros. Ese mismo mandamiento también lo vemos en Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico 19, 18. Y dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, Dios lo está diciendo. Y aquí Juan pasa, y para ilustrar este punto de este versículo, usa la muerte de Abel, que su hermano Caín simplemente lo mató. Caín pasó y bueno, era hijo de ira. Versículo 12 dice: como Caín, dice, que era del maligno. Fíjense, Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego hace una pregunta, dice: ¿y por qué causa lo mató? Pues porque sus obras eran malas. Lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí es algo interesante. En la misma familia puede haber hermanos que simplemente no se van a llevar bien. Mi mamá, cuando había situaciones, no había distinción de hermanos, no hacía acepción de hijos. Lo que ella hacía es que a todos nos iba igual. Si los hermanos, yo era el más grande, casi no me dieron, pero si los hermanos más chicos, había algo que uno salía llorando, mi mamá a los dos, y el otro decía: pues yo no hice nada, él fue el que iba, a los dos, y así, todos iguales. Y funcionó, porque ahí no hubo nada de que nomás le pegan a él, o nomás lo castigan a él, no, ahí todos castigados. Y fue una manera donde nos dimos cuenta que todos éramos los preferidos de mi mamá. A solas a mí me decía que yo era el preferido. A solas le decía a otro hermano que era el preferido. Entonces un día hablando, dijimos: hey, ¿cómo que él? A mí me decías que a mí, y todo, no, a mí, que yo, y dice: ay, mijo, es que todos son iguales para mí. Y ese es un amor, ¿no? Ese es un amor. El amor que uno debe demostrar con un hermano no es querer más a otro hermano y a otro hermano: ay, este hermano, ya viene este hermano. No tiene que ser así. Pero por nuestra manera pecaminosa que todavía mora, tenemos y hacemos acepción. Regresando a los hermanos, aquí se está viendo que, y básicamente lo está poniendo, que nuestro amor no debe ser como el de Caín y Abel, porque Caín mató a su hermano. Vamos a tomarlo vamos a ver en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 15, y lo tomé de la palabra para todos. Y básicamente Caín mató a su hermano por falta de amor. Versículo 1 de Génesis capítulo 4. El hombre, hablando de Adán, tuvo relaciones sexuales. En el original es que se llegó a su mujer, se llegó a Eva. Eso es lo que quiere decir, que tuvo relaciones sexuales. Y de ella dice que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: he tenido un hijo con la ayuda del Señor. O sea, ella era creyente y le dio gracias a Dios. Versículo 2 dice que después dio a luz a Abel.
Y el hermano de Caín, Abel, se convirtió en un pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín dice que le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también le llevó las mejores crías de sus ovejas. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Ahí vinieron los celos y dijo, ¿y por qué? Versículo 6 dice, y el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves triste? A Caín. Versículo 7 dice, tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si tú haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Y eso no es cierto, hermanos, que cuando nosotros estamos caminando y queremos hacer las cosas bien, hay algo que viene y como que uno siempre dice, el diablo siempre mete su pata. ¡Ay, Satanás! Y muchas veces es simplemente para sacarnos de lo que estamos, de lo bien que según nosotros estamos en comunión con Dios, tenemos paz, estamos haciendo las cosas, pero siempre hay algo que quiere venir y sacarnos de esa paz y de esa tranquilidad. Eso siempre va a ocurrir. Cuando ustedes estén en una situación y que sepan que, ¿y eso de dónde salió? Pues dense cuenta que hay alguien que no le gusta, que tengan paz, que estén contentos, que haga paz entre el matrimonio, entre los hijos, y entonces tenemos que tomarlo como algo espiritual, es una guerra espiritual. ¿Cómo se pelea lo espiritual? Con lo espiritual, orando. No ponernos en la carne y ponernos a pelear con quien fuera. Así no son las cosas. Entonces, el punto es que el pecado, el enojo, la ira, todo eso nos domina. El pecado viene y nos domina. Y eso es lo que no debe de pasar. Versículo 8. Dice que Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y cuando llegaron, Caín dice que atacó a Abel y lo mató. Versículo 9. Luego el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió, no sé. ¿Acaso debe vigilar, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Le está preguntando. Versículo 10. Luego el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? O sea, Dios sabe todo. La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Versículo 11. Y ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido tu sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano que tú derramaste. Versículo 12. Y cuando trabajares la tierra, ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Caín. Versículo 13. Y Caín le dijo al Señor, le contesta y dice, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y me voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Fíjense, él ya está diciendo, ahora voy a andar por el mundo y todos me van a matar. Entonces fíjense todavía el amor y la misericordia de Dios. Versículo 15. Dice, entonces el Señor le dijo, no, porque el que mate a Caín será, ¿qué dice ahí? Será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que no lo encontrara ni lo fuera a matar. Una pregunta, ¿por qué mató Caín a Abel? Básicamente porque Abel era un creyente. Sabía que debería de adorar a Dios. Él conocía a Dios. Así como Dios lo había establecido por medio de su sangre de un cordero, vino y trajo el sacrificio al Señor. Y ese es el punto. Caín no, él no aceptó esa creencia. Él quería venir, hacerlo con sus propias manos. Trabajé duro, miren todo lo que mi sudor, vine y esto es lo que te lo traigo, Señor. Y el Señor siempre ve el corazón, hermanos, no ve lo que hagamos por Él. Si hacemos poquito, pero el corazón está ahí y estamos exactamente, es lo único que podemos hacer, el Señor lo toma más que si hacemos gran cosa y andamos
tocando trompetas y para que la gente nos vea y que diga, wow, miren todo lo que hizo fulanito. Wow, no, es que ese hermano es un santo, es bueno, miren todo lo que hace. No es así. Los dos nacieron de los mismos papás físicos, pero eran de diferentes papás espirituales. Siempre han oído que dicen, my brother from ¿qué? ¿Qué dicen? From another mother. Quiere decir que es el mismo papá. Aquí fue al revés, aquí era otro papá. El papá era Dios y el otro papá era Satanás, el mismo diablo. O sea, la misma mamá, diferentes papás espirituales. Uno era de Dios y el otro era del diablo. Ahora, como un ejemplo, continuando, de falta de amor, dice, hermanos míos, no os extrañéis. O sea, no se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Hermanos, estamos viendo que en realidad esto ocurre, que el mundo los aborrece simplemente por el hecho de que son creyentes. Antes yo creo que nunca íbamos a entender estos versículos. Oíamos de la iglesia perseguida en otras partes del mundo, pero ¿cuándo íbamos a creer que aquí en Estados Unidos el creyente ahora es un tonto? Es alguien que le lavaron el cerebro y ahora es raro. Está en contra de la cultura, en contra de lo que debe de ser, entre comillas. Y entonces, si usted ama a Jesús, el mundo lo va a perseguir. El mundo lo va a aborrecer. Y yo creo que muchos de esos ya tal vez lo han experimentado o lo hemos experimentado. Jesús dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 23. 23. 6. Sí, Lucas 6, versículo 22 y 23. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Cuando los hombres los aborrezcan, son bienaventurados. Y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjense, Dios dice, gócense, gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, sí nos van a aborrecer, sí nos van a apartar. Tú no puedes venir a la fiesta, o no puedes ir allá porque no hay espacio, se nos olvidó invitarte, o nos hagan la burla, o simplemente cualquier situación que nos sentimos que allá nos mantienen allá alejados. It's okay, pero hay que gozarnos porque nuestro galardón está en los cielos y es grande. Y a veces uno se desespera, uno dice, man, no es porque uno quiera ir, pero como que los sentimientos como decías, que yo tengo mis sentimientitos, tengo mi corazoncito. No importa, no se preocupen en eso. Jesús dijo en Lucas 21, 17, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ustedes nomás digan Jesucristo, o Jesucristo te ama, Jesús te ama, y la gente se ofende. La gente se ofende. El nombre de Jesús ofende. Jesús también dijo en Juan 15, 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no eres del mundo, antes dice, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Versículo 14 vemos que el amor es el resultado de una vida nueva. Y el que no ama, pues simplemente no ha nacido de nuevo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Simplemente no ha vuelto a nacer. Y aquí se está hablando de una muerte espiritual, de una muerte eterna, hermanos. Esta muerte espiritual es cuando la persona simplemente está muerta mientras vive, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros antes vivíamos, sí, íbamos a fiestas, pachangas, nos hacíamos borracheras, o sea, todo lo que hacíamos antes de conocer a Dios. Y nos decíamos, wow, esta es la vida, estoy viviendo la vida como rey. En realidad, en los ojos de Dios y en los ojos espirituales estábamos muertos. Estábamos muertos porque estábamos sirviendo al rey de este siglo, al mero Satanás.
En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos, antes de Dios, antes de Cristo Jesús, y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, la manera como vivíamos. También Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, o sea, a ustedes, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados. También, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es lo que nos hace que tengamos comunión con Dios Padre. Entonces, si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, simplemente no tenemos vida. Continuamos como vivíamos antes. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Así de simple, hermanos. El que oye la palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Y yo creo que las personas que me están viendo, tal vez hay alguna persona que todavía no se ha entregado, que todavía está viviendo en pecado. Tal vez está viviendo de una manera que quiere alejarse de todas estas cosas y no puede. El pecado lo tiene, como estamos leyendo, lo tiene encadenado. Uno solo no puede. Va a tener que ser a través del Espíritu Santo, a través de Dios. Al final voy a explicar más de esto. Versículo 15, vemos que no hay odio en el amor. Porque el odio es, fíjense, es asesinato. Yo cuando estaba diciendo, wow, el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, homicida es alguien que mata a alguien. Fíjense cómo lo está comparando. Es tan importante el amor para Dios que está diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que todo aquel que no ama a su hermano, más bien lo aborrece, es alguien que mató. Es un murderer, es un matón. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El amor no odia, hermanos. Si la persona aborrece a su hermano, es un asesino. Son palabras fuertes. Yo estaba leyendo y decía, wow, esto, el amor no odia, o sea, no hay odio en el amor, porque Dios es amor. ¿Ustedes creen que hay odio en Dios? Claro que no. Jesús, hablando sobre la ira, en Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjense, Jesús hablando, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, o sea, fauto quiere decir necio, poco inteligente, o sea, tonto, poco inteligente, una persona tonta. Dice que quedará expulsado del infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego, o sea que va a estar en el infierno. O sea, hermanos, el enojo, el resentimiento, la ira, son sentimientos muy serios para Dios. Dios lo ve como que, igual como que si hubiéramos matado a alguien. Así de tremendo es. En el Proverbio 10, versículo 12, el odio dice, el odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Ustedes han visto a una mamá que tiene a su hijo que es un hijo vago, de lo peor. Simplemente tal vez uno lo ve y dice, este ya no tiene perdón de Dios, o este ya no tiene remedio.
porque uno lo está viendo y uno lo está viendo con ojos carnales, pero todas las personas tienen remedio. Ante los ojos de Dios, todos tienen remedio. Pero la mamá simplemente lo ve como que su hijo no hizo nada. Ese amor cubre las faltas de su hijo y lo ve como si mi hijo es bueno. Y aunque la sociedad y todos estamos viendo que en realidad pues ha hecho cosas que traen consecuencias. O sea que el amor cubrirá todas las faltas. ¿Ven ese pajarito? Toda la mañana ha querido entrar y la ventana simplemente está y choca y ahí está. Hay que abrirle para que entre y escuche. Ahora, importante, hermanos, la persona que odia y está llena de resentimiento tiene que arrepentirse. Una vez más, la persona que me esté oyendo, la persona que odia y está llena de resentimiento tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Porque Dios es amor. Y Dios quiere que todo eso que hay, resentimiento en la mente, en el corazón, y todo eso que hasta no lo deja dormir. Está en situaciones donde simplemente ese odio, ese rencor, todo lo que siente está documentado, que suelta, los huesos sueltan algo que trae enfermedades, que al final uno ni dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Y si en mi familia no hay, no somos hereditarios de esas enfermedades. ¿Por qué? Pues es ese rencor, todo eso lo que hay. Tenemos que dejar todo eso. Versículo 16, el modelo del amor es Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él puso su vida por nosotros. Versículo 16, y en esto hemos conocido el amor. Recuerden, en esto hemos conocido el amor. Porque ¿quién es amor? Dios es amor. ¿Hemos conocido a Dios? Sí, ok, hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Recuerde, Jesús murió por nosotros, por todos los seres humanos. Nada más por algunos, por todos. El problema es que todos no creen en Él, como Caín. Caín no creyó en Él, pero su hermano sí. Entonces, cuando estábamos sin fuerzas, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, llegamos a un punto más bajo de nuestra vida, o de lo que el ser humano puede llegar, depende de quién sea. Todos somos diferentes, pero simplemente no podemos, somos incapaces. Fíjense lo que Cristo hizo en Romanos capítulo 5 versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y de veras estábamos en un punto donde no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos qué hacer ni a dónde ir, pero en ese momento, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un impío es una persona que no cree en Dios o que está alejado de Dios. Un pecador, como todos éramos pecadores. Versículo 7, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, fíjense, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los que no son salvos, va a venir la ira de Dios sobre ellos. Las personas que constantemente están rechazando a Dios. Es el único pecado imperdonable. La blasfema del Espíritu Santo quiere decir que no aceptamos a Dios como Dios, o a Jesucristo que vino y murió por nosotros y no lo aceptamos. Y decimos, no, Jesucristo no. ¿Por qué Jesucristo? ¿Y por qué Buda no? ¿Por qué de estas otras maneras? ¿Por qué tiene que ser Jesucristo? Pues porque Jesucristo es Dios. Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, versículo 9 una vez más. Pues mucho más, estando justificados ya en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El punto es este, hermanos, que Jesús murió por los que lo odiaban. Jesús murió por los que lo escupían, lo golpeaban, lo torturaban. Y si amamos a nuestro Dios Padre, entonces seguimos a Jesús. Y amamos a la persona que nos odia. Las personas que no les caemos bien, la Biblia dice que los tenemos que amar. Nada más porque no les caemos bien. Pero Jesús fue torturado y Él aún así los estaba amando. Y uno dice, ¿será posible eso? Es posible, Jesucristo lo hizo, porque estuvo aquí como hombre. Jesús dijo en Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. También en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es este amor? Pues que uno ponga la vida por sus amigos. Wow. Que uno ponga la vida por sus amigos. Tremendo. Pedro también les recordaba a los hermanos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos, fíjense, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Ya para terminar, versículo 17. Pero el que tiene, y hermanos, es algo que a todos nos debe de tocar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, una pregunta. El amor tiene compasión. De ahí salió la palabra los compasión. Salió de cuando íbamos iban más bien los hermanos a México, a Tijuana, a Rosarito, a Mexicali, a Tecate. Y ahí nació de servir, de ir, ayudar, sin ver nada, simplemente ir a servir, ir a amar a las personas, a dar. La compasión da para satisfacer las necesidades de la gente. Y ese ministerio nació simplemente para ayudar a levantar obras, que es darlo, simplemente ayudar a iglesias, a hermanos que están unidos para juntarse y ayudar a levantar obras del Señor, obras de Dios. Entonces la compasión es algo grande, y este versículo me tocó porque si tenemos bienes de este mundo, y básicamente bienes de este mundo no es que seamos ricos ni nada, pero aquí se está refiriendo simplemente a las necesidades de la vida, la manera como uno vive, los medios para poder continuar viviendo. Mis hermanos han ayudado a construir casas o a mejorar casas, a situaciones donde pues ya todos saben, pero el punto es de que ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es estar ayudando, no el gobierno que esté ayudando. Es la iglesia. En aquellos tiempos era la iglesia que venía y ayudaba a las familias a levantarlos, no para que continuaran y se hicieran flojos, más bien para levantarlos espiritualmente y vieran las verdaderas los mandatos que Dios tiene, para que la gente a través de eso salga y salga de estar dependiendo de alguien. Dios no quiere que dependamos del hombre, Dios quiere que dependamos de Dios, porque Él es el proveedor de todo, es el que nos da todo. Y ese es el problema. Últimamente parece que toda la cultura quiere que dependamos del hombre. No, nosotros no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y ese es el punto, ¿no? Pero Dios usa a los creyentes, a sus hijos, para ser de bendición. Simplemente, si tenemos lo básico para vivir y vemos a una persona en necesidad, ¿cómo no podemos ayudarla? Entonces, ¿dónde está el amor? No importa si decimos, es que yo soy esto, pero en realidad, ¿en dónde están nuestros hechos? Si no ayudamos, no vamos a Dios. Y no es para dar un guilt
trip o hacernos culpables. Pero como iglesia siempre hemos tratado de ser llenos de compasión y amor, y como la palabra bendición es, ¿no? Ser de bendición. Y últimamente, pues por todo esto de la pandemia hemos dejado, pero es un ministerio que está ahí como que listos para ir, y más que dicen, ya puede hacer todo ya. Y el punto es, hermanos, que tenemos que ver claramente este versículo 17. Y no debemos de confiar en las riquezas, como dijo Lucas capítulo 11, versículo 32. Y ¿saben qué? Lo tomé de palabra para todos, porque ese es un versículo cuando comenzó el ministerio de bendición, que lo tomamos a Pastor Rick y yo de una manera donde el Señor ha sido fiel y se ha mantenido fiel en lo que Él nos dio. Y fue este versículo 32 de Lucas capítulo 12. Dice: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Ese fue el versículo. Éramos un ministerio de 10 pelones, 8 pelones, y el Señor bendecía y bendecía, y simplemente se hacían cosas que eran increíbles para otras iglesias, y no para gloriarnos, no para eso, pero porque es parte del estudio. Una vez más dice: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Y era todo ese era el versículo. Pero si continuamos leyendo, fíjense lo que dice. Dice el versículo 33, dice: vendan lo que tienen, den dinero a los pobres, consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el Señor siempre ha sido fiel. Ha sido fiel porque nunca hemos visto que nuestro punto es tener una cuenta de banco grande o tener un edificio grande. Aunque sí, en un tiempo quisimos tal vez comprar un edificio. Pero si no fue del Señor, no fue del Señor. Y seguimos siendo la manada pequeña, el pequeño rebaño. Sí, gloria a Dios. Pero el Señor ya nos ha entregado el reino. Amén, gloria a Dios. Y podemos descansar en eso. Podemos descansar en eso. Hermanos, ¿saben que las ofrendas no han bajado en esta manada pequeña? Y se continúa haciendo lo que se ha estado haciendo. Es más, desde la pandemia se incrementó a $300 por todo esto que están viendo, que podemos estar en vivo al mes. Nunca he dicho números aquí, pero es para darle gloria al Señor por esta manada pequeña. En los Hechos de los Apóstoles, ya con este versículo voy a terminar. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35, dice: en todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Y siempre ese ha sido nuestro lema. Hay que bendecir, hermanos, hay que bendecir. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Bueno, ese sí es el último. Así que, según tengamos por oportunidad, o sea, si podemos tener esa oportunidad, dice que hagamos bien a todos. Si tenemos la oportunidad de bendecir, hermanos, hay que bendecir a las personas, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero hablarle a las personas que han escuchado este estudio y tal vez sienten que no tienen la marca del amor, o sea, no tienen a Jesucristo en su corazón. Y tal vez hay situaciones donde se sienten que ya se terminó todo, que ya todo va a salir mal, que ya no hay esperanza, que ya no saben qué hacer. ¿Saben qué? No hay esperanza en nosotros mismos, no hay esperanza en el hombre, en los patrones, en los jefes. No pongan ahí su esperanza. La esperanza está solamente en Dios y a través de Jesucristo, a través de Él.
Usted puede hacer lo que usted quiera, puede planear lo mejor que usted pueda planear, puede tener dinero en el banco, puede tenerlo todo. Pero si no tiene paz en su corazón, si no siente que ahorita todo lo que está pasando y se siente como que ay, se va a acabar el mundo y no tiene paz, es momento de simplemente ver su vida, cómo está viviendo. ¿Será que hay resentimiento? ¿Será que hay odio? ¿Será que hay todavía coraje, envidia o situaciones y sentimientos que más bien son del diablo y no son de Dios? La Biblia dice que si sentimos eso y está eso en nuestro corazón, claramente dice que no somos de Dios. Y en este momento vengo a decirle que ponga todos esos sentimientos, póngalos y tráigalos a los pies de Dios. El Señor ya sabe lo que usted está pasando. El Señor ya sabe que usted está en una situación donde siente lo que siente y siente por lo que le hicieron, siente todo eso. El Señor estaba ahí, el Señor está ahí, pero el Señor continúa estando ahí, esperando que usted diga, Señor, ayúdame. Señor, entra en mi corazón. Señor, te necesito. Señor, yo ya no puedo hacer esto por mi propia fuerza. Y ese es el momento. Ese es el momento de venir delante de Dios y pedirle. Primero, pedirle perdón. Perdón porque ha vivido a la manera que usted ha querido vivir. Y siempre queremos vivir la manera egoísta para nosotros mismos. Y simplemente arrepentirnos y decir que sí, hemos vivido mal y reconocer que somos pecadores. Y es simplemente haciendo una oración. Usted haga una oración confesando, diciendo que es un pecador y que usted solo no va a poder salir de su situación. Y no nomás eso, usted mismo no va a ser lo suficiente para poder ir al cielo, tener vida eterna. Tiene que ser a través de Jesucristo. Yo voy a hacer una oración, lo invito que haga esta oración conmigo. Usted se va a dar cuenta de que a través de esta oración Jesucristo viene en su vida, literalmente entra en su corazón y literalmente las cosas empiezan a cambiar en usted. Lo que siente ya no va a ser importante, porque Dios comienza a hacer la obra en usted. Ore esto después de mí. Señor Padre, te pido que me perdones, porque soy pecador. He vivido una vida egoístamente para mí, viviendo en pecado, teniendo odio, resentimientos, pecados que tal vez mucha gente ni se ha dado cuenta o no sabe. Te pido que me perdones. Te pido que entres en mi corazón. Y yo creo que moriste en la cruz por mí cuando yo todavía estoy pecando y estoy viviendo la manera que estoy viviendo. Pero tú moriste por mí para darme vida eterna. Yo creo que moriste y resucitaste. Y yo creo que estás sentado a la derecha de Dios Padre, interviniendo por mi vida. Te pido que entres en mi corazón. Cambia mi vida, protege a mi familia y cámbiame a mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado esta oración, déjeme decirle que Jesucristo ya ha entrado en su corazón. De usted este momento pasa a ser hijo de Dios. Las semanas anteriores habíamos establecido quiénes eran hijos de luz, hijos de Dios, y quiénes eran hijos de ira, hijos del diablo. Si usted estaba ahí en medio y no sabía qué era, a veces se creía que era hijo de Dios, a veces que era hijo del diablo, o es uno o es otro, no puede ser los dos. Si no había recibido a Jesucristo, era hijo del diablo, pero ahora ya lo recibió, ahora es hijo de Dios. Y gloria a Dios, bienvenido a la familia. Ahora nada más hay que leer la Biblia, hay muchas aplicaciones que puede leer la Biblia. Congréguese, vaya a una iglesia donde se predique la palabra y hay que continuar en el camino. Es un camino largo, pero es divertido, es gozoso, porque ahora estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, al que creó todo y el que tiene control de todo, y nosotros estamos ahí protegidos por Él. Amén. Gloria a Dios, y nos vemos para la próxima semana y en Zoom los jueves a las 7. Que los bendiga y nos vemos. Gracias.